1,8, es decir, son países con desarrollo humano bajo o medio, pero al mismo tiempo que tienen una huella ecológica por debajo del planeta. Entonces podemos decir que son sostenibles, pero tampoco tienen las necesidades básicas cubiertas. Y ellos aquí tienen otro camino para conseguir llegar al cajón de sostenibilidad. Y por supuesto lo tienen que hacer ellos sin pasar por la casilla del mal desarrollo del país del norte. Tienen que inventarse su propio camino. Y eso es muy importante porque ahí vamos a volver a lo que decía Truman. Ellos tienen que pensar, uno, que son sujetos activos y que pueden ser alternativas. Pueden ser alternativas los países del sur también. Y nosotros también lo tenemos que ver así, como posibles alternativas. Luego, la prioridad de la prioridad para la cooperación en el postdesarrollo es pensar que si queremos ayudar o cooperar, mejor dicho, con los países del sur, lo que tenemos que hacer es cambiar aquí. Lo siento mucho para toda la gente que tenía ideas de irse al sur para hacer un proyectito. Lo mejor que podéis hacer es quedaros aquí. Es cambiar el modelo de producción y consumo que tenemos en el norte. Es una condición necesaria. No es suficiente, porque la otra parte depende de lo que hacen en el sur, por supuesto. Pero por lo menos damos una opción. Damos una opción. Cambiar en el norte para que en el sur tengan posibilidad de poder tener un desarrollo o un postdesarrollo sostenible. Y además, lo tenemos que hacer siempre pensando en un modelo de contracción y convergencia, porque al final lo que vamos a hacer los países del norte es contraernos y los países del sur van a converger. Y en el norte tenemos que pensar que tenemos que tener una doble estrategia. La cooperación al desarrollo se ha centrado en los últimos años en la lucha contra la pobreza, lo que está muy bien. Hay que seguir haciéndolo. Pero si pensamos que hay límites en este mundo, tenemos que tener otra lucha desde arriba. Y es lo que llamamos la lucha contra la riqueza. Si no hay lucha contra la riqueza extrema en la sociedad del tener siempre más, no vamos a conseguir nunca erradicar la pobreza. Porque la pobreza siempre es una función relativa de la riqueza, que va subiendo con la riqueza. Por tanto, tenemos que tener una doble estrategia, de mínimos y de máximos, que sean en consumos de energía y materia primas, por ejemplo, o que sean a niveles, por ejemplo, de sueldos o de rentas. De renta básica de ciudadanía y renta máxima. Entra en esta lógica. Pero además, tenemos que hacer otra cosa para la cooperación y el desarrollo. Tenemos que pensar que existe, además de la cooperación, lo que llamamos la anticooperación. Entonces sonará este concepto, porque en las instituciones lo suelen llamar más bien coherencia de políticas. Es decir, que las políticas de una institución tienen que ser coherentes entre sí. Y los movimientos sociales, ¿qué hacemos? Lo llamamos anticooperación, porque la cooperación serían todas aquellas actividades positivas que hacemos el norte en el sur. Pero la anticooperación es al revés. Son todas aquellas actividades negativas que hacemos el norte hacia el sur. Y el gran problema que tenemos es que la anticooperación supera con creces la cooperación. Y la anticooperación puede ser diplomática, comercial, económica, diplomática e incluso de cooperación. Porque cuando tenéis, por ejemplo, la Fundación BBVA que hace cooperación, de hecho está haciendo anticooperación, porque tenéis la mayor parte de su trabajo, que es BBVA, que le posee, hace anticooperación. BBVA y Santander, los dos juntos, han invertido 2.000 millones de euros en armas prohibidas. Y al mismo tiempo tienen una fundación que puede hacer proyectos estupendos para lavarle la cara. Eso es cooperación anticooperación. Entonces, lo primero de lo primero, además de cambiar el modelo productivo y de consumo en el norte, es también dejar de hacer anticooperación. Porque si no dejamos de hacer anticooperación, los pocos proyectos que podemos hacer en el sur no sirven tampoco para mucho. Pero luego sí podemos también ir al sur. Podemos. Pero también teniendo claro este marco. Y teniendo claro que los proyectos que hacemos son gotas que son más bien laboratorios de ideas. Por sí solos no van a cambiar la gran
no van a cambiar realmente la situación de las poblaciones beneficiarias en el sur. Pero puede ser, al final, ¿cómo hacemos nosotros aquí en el norte una ecoaldea? Es un laboratorio. También tenemos que hacer laboratorios en el sur, pero no nosotros aportando la solución, sino cooperando, apoyando a los compañeros. Y además con una idea clara detrás. Si viene el cambio climático, si viene el techo de petróleo, si viene la crisis alimentaria, tenemos que prepararnos en el norte y en el sur. Eso se llama la resiliencia. Es la capacidad de adaptación que tenemos las sociedades, adaptarnos a los cambios bruscos. Y como van a pasar, tenemos que ser preparados. Por tanto, aquí la cooperación después de desarrollo puede tener este papel, que sea el norte y el sur. Hacer proyectos resilientes que luego se pueden generalizar. Y para que se puedan generalizar, tenemos que también que pensar la cooperación, el mundo de la cooperación, no como un mundo sectorial que hace sus cosas por su parte, sino como un nodo de un movimiento de justicia social y ambiental mucho más amplio. Al final, los que hacemos cooperación somos parte de este mundo, somos parte del movimiento transformador y no trabajamos juntos, solos, tenemos que trabajar juntos. Y por eso siempre estamos diciendo que tenemos que ser una parte de este gran movimiento y sobre todo tenemos que tejer redes, tenemos que tejer alianzas. Eso es importantísimo, es clave. De hecho, dentro de poco vamos a hacer la tercera edición en el País Vasco de los encuentros sobre el decrecimiento y buen vivir. Y aquí lo estamos haciendo ONGs, sindicatos, asociaciones ecologistas y asociaciones feministas. Porque tengo clarísimo que cada uno por su lado no lo vamos a conseguir, pero juntando las diferentes experiencias, cada uno en su sector, y además recordando que tenemos que desectorializar, porque todos hacemos cooperación de una forma u otra, podemos conseguir mucho más. Y además tenemos que tener claro otra cosa. Si queremos empezar a cooperar de verdad, y además pensando que los países del sur, mejor dicho, de los sures, porque son muy diferentes, al igual que nosotros somos los nortes, son alternativas, son sujetos activos. Y por tanto, también existe otro tipo de cooperación, que es la cooperación sur-norte. Nosotras aquí también tenemos mucho que aprender del sur, muchísimo. Algunos ejemplos. Presupuestos participativos. ¿Dónde nace? Porto Alegre, Brasil. Las juntas de buen gobierno, zapatistas. Ellos han lanzado el movimiento antiglobalización. El buen vivir de los indígenas en Ecuador, en Bolivia. Ellos han conseguido algo donde estamos nosotros años luz. Introducir a la Constitución de Ecuador los derechos de la naturaleza como sujeto de derecho. En Bolivia han hecho las leyes de la madre naturaleza, dando 10 derechos a la naturaleza. Y aquí tenemos muchísimo que aprender. Y eso se llama la cooperación sur-norte. También existe una cooperación sur-sur. De hecho, ya existe esa cooperación sur-sur. Pero aquí, mucho cuidado, también con la cooperación sur-sur. Porque la cooperación que está dando ahora mismo no es una cooperación sur-sur. Es una anticooperación sur-sur, más bien. Porque los que más invierten y los que más están presentes ahora mismo, por ejemplo, es China. Acaparando tierras, materias primas, en África o en América Latina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí no tenemos que idealizar nada. No podemos idealizar el sur. Ni China, ni tampoco las comunidades indígenas. Porque cuando decimos indígena hay de todo. Al igual que en España, cuando decimos en español hay de todo. Es parecido. Y por último tenemos otro tipo de cooperación, que es la cooperación norte-norte. Por si queremos cambiar el modelo de producción y consumo, tenemos que empezar a cooperar mucho más entre países que tenemos más semejanzas. Por ejemplo, se está lanzando ahora mismo, con más fuerza, el comercio justo norte-norte. Además, eso tiene una consecuencia directa, un impacto real y positivo, que son todos los grupos de consumo, que se basan en esta lógica. Vamos a consumir localmente lo que producimos localmente. Además, sin intermediarios, de forma autogestionada, como cooperativa o como grupo. Vamos a aplicar lo que hacen, por ejemplo, los compañeros ingleses con la ciudad de transición, lo vamos a aplicar también aquí en España.
Son cosas que podemos hacer, podemos aprender entre nosotros. Por eso tenemos que pensar también en cooperación norte-norte, porque además tenemos que relocalizar nuestras actividades. Si queremos gastar menos energía, lo que hacemos, tenemos que relocalizar y no tanto globalizar, porque ya no es posible como pensábamos antes. Y por último, hay un punto muy importante, es repensar la financiación, porque claramente ahora mismo estamos en un momento dramático para el mundo de la cooperación, porque están cortando todas las fuentes de financiación que teníamos hasta el momento. Por ejemplo, la semana pasada nos dijeron en el País Vasco que este año no iba a haber convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación del Gobierno vasco, que es la más importante que hay en el País Vasco. Nos están cortando la fuente central de financiación. Claro, somos los últimos, porque ya ha pasado Valencia, ya ha pasado Cataluña, ya ha pasado Madrid, ya está pasando en Andalucía también. Entonces tenemos que repensar, porque es verdad también que tenemos que hacer autocrítica. Esos últimos 15 años no solamente ha habido una burbuja de ladrillo, también ha habido una burbuja de la cooperación. ONGs creciendo como champiñones, sin base social ninguna. ¿Y eso qué? Tenemos que repensarlo también. Tenemos que pensar que es verdad, no queremos ser cooperantes con el mercado, pero tampoco tenemos que ser cooperantes al 100% dependientes del Estado. ¿Y cómo hacemos para encontrar esta tercera vía? Donde las ONGs, desde la sociedad civil, es capaz de autofinanciarse. ¿Cómo lo hacemos? Aquí se están montando proyectos muy interesantes justamente para esto. Voy a dar uno entre muchos. Pues para mí, yo creo que es el más que nos puede dar una visión de por dónde tirar. Cuando se está creando, por ejemplo, la banca ética FIARE, en eso se basa. La banca ética FIARE. Viene del norte, de hecho, viene otra vez de Bilbao, pero ahora está en toda España, abriendo diferentes tipos de... abriendo sus oficinas por todo el Estado. Es una banca cooperativa basada justamente en este sentido. Tenemos que poner los ahorros de las organizaciones de base en conjunto y luego dar créditos y préstamos a las organizaciones que hacen cultura, medio ambiente y cooperación. Es una de las vías que hay, por supuesto. ¿Va a ser suficiente? No lo sé, pero es una vía muy importante abierta. Por supuesto, al mismo tiempo, tenemos que seguir luchando en las vías institucionales. Por ejemplo, aquí se abren más vías también. Hace poco, en la Unión Europea, han dicho que iban a implementar 11 países, por fin, una tasa Tobin, es decir, un impuesto sobre las transacciones financieras. Claro, luego aquí está el siguiente debate. ¿Dónde va a ir el dinero que se va a recaudar? Porque unos quieren pagar las deudas, por ejemplo, las deudas soberanas con esto. Por ejemplo, en Francia el déficit se está pagando con el ITF, este impuesto de transacciones financieras que ya han implantado en Francia. Un 10% solo va a la cooperación y el desarrollo. También puede ir a alimentar el presupuesto de la Unión Europea, que es una posibilidad. Tampoco es mala posibilidad, porque el presupuesto de la Unión Europea es bajísimo para construir una Europa de verdad. O puede ir también a la lucha contra la pobreza o a la cooperación al desarrollo. También hay otras vías. Por ejemplo, se está tasando ahora mismo los billetes de primera y segunda clase de los aviones, con 1 euro y 4 euros. Este dinero va a un fondo que permite también luchar contra las enfermedades olvidadas. Entonces, vías de financiación hay. Además, tenemos que tener clarísimo que eso va a entrar también dentro de una reforma fiscal, donde tenemos que tasar los capitales y los recursos naturales. Pero seguramente, como yo no espero ahora mismo que desde el gobierno se estén moviendo muchas fichas, las fichas que tenemos que mover, las tenemos que mover desde abajo. Y por eso ponía tanta énfasis en lo que es la banca ética FIARE, porque al final es una iniciativa desde abajo, hecho para y por las organizaciones que necesitan tener financiación segura y a largo plazo. Entonces, resumiendo, estamos efectivamente ante una buena oportunidad para repensar lo que es la cooperación, para repensar lo que es el desarrollo. Y aquí se abren vías muy interesantes para que la cooperación sea un agente transformador, trabajando
en redes con otros agentes hacia la justicia ambiental y hacia la supervivencia civilizada de la humanidad. Gracias. ¿No coges las palabras, Macarena? O... Bueno, Paco, si quieres, ¿no? Si tenéis preguntas, adelante, vamos. ¿Eh? Sí, has levantado la mano, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecerte muchísimo la charla. Ha sido música a los oídos de, por lo menos míos, y supongo que para los demás también. Este verano tuve una lectura que fue el libro de Gilbert Rist sobre la cuestión justamente del desarrollo. Y yo creo que lo que tú has dicho tiene mucho que ver con lo que él plantea, ¿no? Yo creo que estamos metidos y hablamos de desarrollo o le damos a este concepto una positividad, como también otros dicen, ¿no? Etcétera, una positividad tan grande que tiene que ser bueno a la fuerza. Lo que pasa es que ese desarrollo al que nos referimos se ha convertido prácticamente en una religión. Es decir, llevamos cuántas décadas hablando de desarrollo y vemos que la situación está muy lejos de haber mejorado. Por lo tanto, y nos piden un día y otro día más fe en un desarrollo con los criterios economicistas que tú has explicado antes. Yo he tenido la suerte de pasarme, y he visto que en tu libro también lo pone, unos años en la Amazonia. En el último parte de tu libro hablas de la Amazonia, justamente, y en esa zona de allí. Y hace poco estuvieron aquí unos indígenas de allá y realmente una de las cosas que iban diciendo era que, según ellos no veían, cuando le preguntaban ¿qué te parece España? ¿No? Yo decía, me parece que aquí estáis muy apretados. Muy apretados. Y luego, evolucionando un poco el discurso, venía a decir que según ellos no hay una cultura mejor que la otra, en absoluto. El problema que ellos están sintiendo es justamente que hay una bola que les llega continuamente encima de la cabeza y les solicita como a entrar dentro de esa bola cuando ellos no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. Y es cierto que evidentemente hay alternativas, sí la hay. Yo creo que la hay muy claras. La huella ecológica que tienen los pueblos indígenas, evidentemente, si la comparamos con la nuestra, es que está claro por dónde van los tiros. Yo creo de todas maneras, pues eso, la cuestión para mí no es estar en el norte o estar en el sur. La cuestión es establecer redes, como tú también has hecho un pequeño referencia, ¿no? Entre esos movimientos, ya sean indígenas, ya sean comunidades quilombolas, ya sea lo que sea, de África, de América, para llevar adelante ese discurso que tú vienes haciendo. Yo creo que has hecho muy bien, muy bien. El problema de la financiación que tú has hecho referencia antes. FIARE ha llegado a Málaga, hay un grupo de gente aquí muy vinculada a ese proyecto. Pero la cuestión es que muchas veces cuando se habla de proyecto de cooperación, entre comillas la palabra proyecto, cuando se quiere hacer cooperación de la forma como estamos planteando, la financiación evidentemente sigue siendo complicada. Sigue siendo complicada porque es un esquema que realmente sale fuera de lo que son los criterios estándar, podríamos decir, donde se te puede facilitar pues, los recursos suficientes como para poder llevar adelante el proyecto. Entonces yo creo que ahí tendremos que echarle también mucha fantasía a la gestión. Yo lo único que quería así, preguntarte un poco era la cuestión del decrecimiento que tú también has mencionado. Según tú, es decir, es una parte de todo ese discurso, es decir, está claro que nosotros aquí tenemos que moderar nuestros consumos, ¿no? Y otra parte del mundo, evidentemente, no tienen que subirlo a nuestro nivel, ni
y sacar en claro una nueva concepción, un nuevo criterio en relación a todo eso. No solo es que podemos, es que debemos. Eso sería lo primero, porque no solamente es posible, sino que es necesario. Además, el ejemplo de Fiare es estupendo. Tú me estás diciendo ahora mismo que se está montando también aquí en Málaga. Pues yo ayer estaba en Almería y me decían también tres compañeros ecologistas que ya estaban en contacto para montar también Fiare en Almería. Y también estaba en Córdoba justo antes, hace 2 días, y acaban, o van a tener dentro de poco, la primera reunión también de Fiare. Y para mí justamente es un buen ejemplo porque está y muestra que es posible, que ya lo estamos haciendo, de hecho. Las alternativas existen y se están montando. Esa es una, parte de financiación, pero hay mucho más. Cooperativas de energía, Somenergia, por ejemplo. Cooperativas de consumo. Cooperativas integrales. Cooperativas de vivienda. Todo esto se está poniendo en marcha ahora mismo. Si queremos buscar alternativas, ya están. Por tanto, y además, esas no todas se refieren directamente al decrecimiento, por ejemplo, pero el movimiento decrecentista está muy vinculado a esto. También todo el tema, por ejemplo, de huertos urbanos, monedas locales, vuelta a la agricultura ecológica. Esas alternativas están. O sea que no es posible, que ya lo estamos haciendo. Y por eso el tema de las redes es tan importante, porque tenemos que entender y ver cómo vamos a hacer para tejer redes y alianzas entre todas esas islas que se están montando, para relacionarlas y hacerlas más fuerte, para que de islas pasen a ser archipiélago, continente y al final planeta. Esta es la idea y por eso es tan importante hablar de redes, no tanto de Internet o de Twitter. No, estamos hablando de conectar gente, luchas y colectivos. Entonces yo creo que no lo tenemos ganado. Eso no es un discurso optimista, beato, para nada. De hecho, lo tenemos complicado. Pero tenemos en nuestras manos la capacidad de hacerlo. Lo tenemos. Por eso tenemos que dar la vuelta, no ver tanto los obstáculos que existen, que sí están, sino entender que lo podemos hacer. Y eso es lo que llamamos el empoderamiento, tanto individual como colectivo. Tenemos en nuestras manos el poder hacer algo. Y lo estamos haciendo. Por tanto, te digo que por aquí sí que veo que vamos bastante bien. ¿Tendremos tiempo para llegar? Pues no lo sé. ¿Lo estamos haciendo? Sí, lo estamos haciendo. Y ahora te digo, el ejemplo de Fiare que me has dado, pues yo creo que va en este sentido justamente. Y espero y seguro que mañana que esté en Algeciras y luego en Sevilla, espero que me digan lo mismo. Eso va a ser buena señal. Estamos, de hecho, además, con las mismas luchas en el norte, en el sur, y de forma muy coordinada. Eso me parece que realmente hemos dado pasos de gigante en los últimos años. La oportunidad del siglo, desde luego, vamos. Ya se hace tarde, ¿queréis tomar una tapa? Por eso. Yo también, ¿eh? Una tapa viene bien, vamos, una cañita. Por eso es importante, además, lo que decía, la felicidad. Vamos, tenemos que gozar de lo que hacemos. Pero antes, si queréis una pregunta, vamos, yo me voy mañana, vamos, ¿eh? En cuanto a la medida de la manera de medir el bienestar, la felicidad, y hace poco, el año pasado, me parece que fue cuando nos juntamos con la Universidad Verde, aquello que estuvimos haciendo, y veníamos comentando eso, ¿no? La manera de medir. Había una medida que yo no sé si era la felicidad interior bruta. Interna bruta, sí. No, pero había una medida que no es esa que has comentado antes, que no es la... el IDH. El IDH. No, era otra que medía además el estado anímico, el tema de los suicidios, el tema de las relaciones interpersonales, y no me acuerdo exactamente, pero no sé si te sonará. Porque también es una buena manera de buscar guías, ¿no? A la hora de valorar las actividades de los países y los rumbos a llevar, ¿no? Sí, no, en esta temática existen un montón de indicadores alternativos, vamos, pero un montón, vas a encontrar así mucho trabajo, investigación que se ha hecho. Por ejemplo, tenés los PIBs verdes, es decir, son productos internos brutos que integran, por ejemplo, lo que llamamos efectos negativos,
hacia la economía, hacia lo social, hacia lo ambiental. Tenéis también uno muy bueno que a mí me encanta, que han hecho los compañeros de la New Economics Foundation, que es una fundación inglesa, y se llama el Happy Planet Index, el índice de planeta feliz. Y es muy serio, ¿eh? Eso suena un poco hippie, pero no es para nada. Es una fundación que está asesorando al gobierno británico, para que veáis, vamos. Entonces, ellos dicen lo siguiente, además se basan en todo lo que acabamos de contar hoy. Es lo mismo. Le dicen qué es la riqueza. 3 cosas. 1 es ser feliz, tener satisfacción de vida. Porque si no somos felices, ¿para qué estamos aquí? Pero no solo esto, tenemos que ser felices mucho tiempo. Porque mejor ser felices durante 80 años que 30 años. Entonces, esta es la esperanza de vida. Pero eso lo tenemos que conseguir, o no lo podemos conseguir, a costa del planeta. Y aquí introducen la huella ecológica. Y multiplican esperanza de vida por satisfacción de vida y lo dividen por la huella ecológica. Y te hacen una nueva clasificación de los países. Y es genial, porque cambia totalmente el concepto de riqueza y de quién es el desarrollado. ¿Qué pensáis? ¿Qué es el primero? ¿Cuál es el país más rico, entre comillas? Según este... Os reís, pero bueno, el compañero va bien, ¿eh? Sí, siempre nos reímos, ¿no? Es que ¿qué te dicen el Caribe? Pues sí, no va a estar mal, ¿eh? No va a estar mal. No, Bután no entra. Ellos tienen otro rollo, vamos, están aparte, vamos. Es una isla, pero una isla muy aislada, vamos. Finalmente, los primeros países son los países del Caribe o de Centroamérica, que suelen ser estos, vamos. Colombia, además es una cosa que extraña, ¿no? Colombia, porque todos los conflictos que han tenido, que siguen teniendo, pues tienen Colombia, Jamaica también. ¿Y por qué sorprende? ¿Por qué no nos tenemos que sorprender? Porque son países que tienen esperanza de vida mucho más alta de lo que pensamos, que tienen satisfacción de vida mucho más alta que pensamos también, aunque es complicado calcularlo, ¿eh? Aquí hay muchos debates filosóficos, de mitología, por supuesto. Pero la gran diferencia no es tanto esto, es la huella ecológica. Porque es verdad también que los países del norte, tipo aquí, tenemos una esperanza de vida bastante alta, satisfacción de vida bastante alta dentro de lo que hay, no lo mejor, pero bueno, se puede vivir. Pero tenemos una huella ecológica tan alta que no somos eficientes. No somos eficientes a nivel ecológico, es decir, conseguimos esto a costa de muchas otras cosas. Por eso todos los países del norte nos encontramos en la media o abajo de la tabla, como Estados Unidos, por ejemplo. ¿A costa de qué hemos conseguido este modelo de desarrollo? Pero ojo, solamente eso es un indicador que te permite hacer reflexionar, pero no existe ningún indicador así sintético que te pueda describir la realidad, ni el PIB, ni este, ni otro, porque es imposible definir tanta complejidad en una cifra. Es que es imposible, totalmente. Entonces, los mejores que existen ahora mismo son lo que llamamos los indicadores participativos, porque es una comunidad que decide reunirse y deciden entre ellos qué es la riqueza, cuáles son sus necesidades y cómo las van a cubrir. Y entonces van poniendo objetivos a la comunidad. Y lo van haciendo ellos mismos, no expertos que vienen desde fuera que dicen, eso es la riqueza. No, ellos definen lo que es la riqueza. Y eso se está haciendo bastante. Norte de Francia, un pueblo entero lo ha hecho. En la Amazonia, por ejemplo, también ha habido un intento de hacer un indicador de riqueza alternativo en la región más pobre de la Amazonia, porque ellos se dieron cuenta que su riqueza no era tanto el dinero, sino el bosque amazónico. Antes no le ponían valor, y al poner valor se han dado cuenta que tienen mucha riqueza. Por tanto, son los más interesantes esto, porque además tenemos que redefinir las necesidades. ¿Qué es una necesidad? Eso no lo voy a decir yo, ni tú, ni tú. Lo vamos a decir todos juntos. Por ejemplo, una cosa bastante simple. ¿Podemos comprar 2 coches por familia? Seguramente no, por motivos ecológicos. No podemos. Pero ¿cómo definimos dónde ponemos el límite? Pues de forma colectiva, hablando y llegando a conclusiones. Por eso te digo que aquí tenemos realmente el futuro. No tanto buscar el perfecto, porque eso ayuda solamente a nivel para reflexionar. Te he dicho, vamos, la esperanza de vida, la huella ecológica, pero luego en el día a día, para conseguir objetivos, seguir avanzando de forma
comunitaria y democrática son estos. Yo quería preguntarte por este último aspecto, porque me parece que todo lo que tú estabas definiendo justamente está en la economía del bien común como un modelo teórico que lo sintetiza todo lo que tú has dicho en una sola teoría. Esa es la misma. Bueno, sobre politizar es totalmente de acuerdo contigo, vamos, aquí ni te lo voy a discutir. Aquí estamos haciendo política, pero con una P mayúscula, vamos, estamos discutiendo, hablando a ver cómo podemos cambiar el mundo, vamos. La política lo hacemos todos y todas a día, vamos, así que ya, ni discusión ni debate, vamos. Y lo otro, la economía del bien común, pues mira, aquí yo creo que tenemos que tener bastante debate, porque la economía del bien común, que ahora mismo se quiere ver como marco, justamente, es muy joven y tiene muy poco desarrollo teórico, pero muy poco, vamos. Sobre todo es Christian Felber, que lo ha hecho, ha habido otras cosas, pero muy pocas, vamos. Y si queremos un marco teórico para todo lo que es la economía en este sentido, tenemos la economía ecológica, que tiene 20 años de delantera o más. Por tanto, aquí tenemos que, para mí, profundizar lo que llamamos economía del bien común, porque además lo que pasa con el bien común, darle un marco, no deja de ser también un marco economista, y además con una visión bastante empresarial. Entonces ya, dar un marco global a todo lo que acabamos de decir, desde una visión economista y empresarial, a mí me cuesta. Yo entiendo la economía del bien común como una pequeña parte, porque además lo que decimos de la economía ecológica es que lo primero que tenemos que entender es que lo más importante es la biosfera, donde todos estamos. Dentro de la biosfera está lo que llamamos la sociedad, y dentro de la sociedad está lo que llamamos la economía. Y aquí para mí se encuentra lo que es la economía del bien común, no como marco, sino como herramienta para el cambio. Aquí ya daría la primera vuelta, pero sobre todo profundizar mucho más, porque además estamos otra vez hablando de bien común, de bien. ¿Por qué tenemos que hablar de bien para todo, o de servicios? Otra vez estamos volviendo también a un tipo de mercantilización de las cosas. Y aquí, no, tenemos que pensarlo, te digo, tenemos que profundizar por lo menos y hablar bien de qué estamos hablando, de los términos, que es importante. Y seguro además que estaremos muy de acuerdo detrás. Pero te digo que yo estoy en este punto con el bien común que me gustaría, por lo menos, que nos dejáramos, antes de utilizar esto como si fuera realmente la solución, darle una vuelta más. Pero desde luego, para mí es una parte del cambio. Y aquí, bienvenida sea, vamos. ¿Qué hora es? Es que tenemos hasta
última pregunta, 2 últimas preguntas y ya vamos a tomar las tapas, vamos. Es que... Sobre eso que está diciendo Ángel, yo creo que si esto está poco teorizado o elaborado, pues evidentemente ni hablar, por ejemplo, de la forma de vida de los pueblos indígenas que están, por ejemplo, en la Amazonia, por decir algún sitio, pero podríamos hablar de otros sitios. Yo creo que el gran desafío que nosotros tenemos que incorporar es un poco la cuestión de la participación que tú decías, pero desde una perspectiva de interculturalidad. Quiero decir que nosotros nos encontramos a dialogar con culturas diferentes a la nuestra y eso es muy complejo. Y además son cuestiones a muy largo plazo, porque evidentemente el diálogo entre diferentes primero tiene que ser aceptado, tiene que evidentemente estar convencido de que ello te va a llevar a algo más. Y el recorrido no es nada fácil, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión de la participación desde la perspectiva de la interculturalidad es donde nosotros a nivel teórico tendríamos quizás que pensar todas esas cuestiones. Porque claro, no podemos hacer una vez más una teoría que valga para todos, aunque sea muy buena, porque esto no se sustenta. Sobre todo cuando se quiere universalizar, ¿no? Sobre todo cuando se quiere llevar a todas partes. Sí, desde luego tener una sola solución, por ejemplo, eso no es. Vamos, yo creo que tenemos que salir de esas cosas y tenemos más bien que buscar lo que llamamos la cooperación política, por ejemplo, cooperación en sentido amplio, la cooperativa, es decir, ver cómo podemos hacer para que diferentes teorías que se parecen bastante, pero con públicos diferentes, podemos así unir, porque eso es lo bueno. Y además, esto tanto aquí, donde estamos, porque ya tú dices hablar con los indígenas, pero ya nos cuesta hablar entre nosotros, entre indígenas españoles. Así que imaginaos cuando tenemos que hablar con los indígenas que no tienen nada que ver con nosotros. Por tanto, aquí tenemos que pensar en diferentes marcos que son impermeables, que se pueden ayudar, el buen vivir, el decrecimiento, por ejemplo. Cada uno lo ha desarrollado de su forma y luego se pueden interpenetrar, que eso es lo bueno. Nosotros le podemos dar buenas ideas y ellos buenas ideas también. Entonces yo estoy muy de acuerdo en esto, vamos, pensar que esto no hay una visión única, no hay verdad única, tenemos que salir un poco también de las ideologías totales, donde una ideología lo explica absolutamente todo, pues no es así, básicamente. Y por eso necesitamos más cooperación. Y la palabra de cooperación del desarrollo, pues yo también he escogido esta palabra de cooperación del desarrollo, porque lo tenemos que cambiar sobre todo el desarrollo, no tanto la idea de cooperar. Y por eso aquí no he puesto poscooperación, la gente me pregunta, ¿por qué no he puesto poscooperación? Poscooperación del desarrollo, ¿os imagináis, no? Además el título. Pero es que cooperación, el sentido sigue siendo bueno. Es obrar conjuntamente, y eso no ha cambiado. Por tanto, si queréis podemos terminar con esto, decir que realmente lo más importante es redefinir el modelo de desarrollo, y aquí utilizar lo que queráis, yo utilizo pues desarrollo o de crecimiento incluso, y haciéndolo desde la cooperación. Y con esta idea yo creo que podemos hacer grandes cosas. Así que gracias por la asistencia y por las tapas. A ser feliz. A eso he venido. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo?